Dice Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Hay muchas personas que me escuchan a mí y no creen. Pero hay otras personas que sí creen. Yo no sé quiénes son. Pero el creer en el anuncio no depende de esa persona, sino depende que el Espíritu de Dios convenza a esa persona para creer en este anuncio. Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, eso es muy importante, el brazo de Jehová. ¿Sobre quién? Cariño, hágame un favor, desconécteme internet y lo vuelve a conectar para ver si puedo usar aquí una pizarra. Entonces, vamos a tener en mente esa segunda pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque el brazo de Jehová se manifiesta en dos sentidos. Ahora lo vamos a ver. En dos sentidos. Entonces, papi, desconecto el... no, desconecta la cosita esa y la vuelve a meter. O sea, la desconectas, cuenta hasta 5 y luego la vuelve a meter. Para resetear el router. Ayer, como a estas horas, pasó exactamente igual. Bueno. Entonces, luego siguen los versículos y está hablando del perfil de Jesucristo. El profeta Isaías está profetizando quién es Jesucristo. Pero nos vamos a parar en el versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué significa? Descarriar es, a mí me da la idea de un tren que se descarriló. Un tren viaja en dos líneas, en dos rieles. Es curiosísimo, porque el número 2 es el Evangelio. Entonces, descarriar no es sinónimo de inmoralidad. Es sinónimo que perdió el camino para regresar al cielo. ¿Va que es diferente? ¿Ah? Pero ¿qué es lo que sucede? Que en nosotros hay una mala enseñanza y entonces nosotros lo evaluamos moralmente. Usted está totalmente descarriado. Pero en la Biblia, descarriado no es lo que el mundo dice. En la Biblia, descarriado es que perdió la ruta para regresar al cielo. ¿Por qué lo digo? Porque Dios Padre desde allá está mirando y dice, no tiene la culpa. Él no tiene la culpa, él perdió el camino, tengo que ver cómo hago. ¿Verdad? Entonces dice, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué es lo que significa? Que cada persona tiene incorporado dentro de su ser una gran necesidad de entrar en contacto con Dios. Entonces, la humanidad ha creado muchos tipos de camino para regresar al cielo. Hay muchas filosofías, muchas. Esos son los caminos. Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hay muchas personas que tienen sus propios caminos. Un camino muy típico es portarse bien. No, yo me porto bien. Yo sé que cuando muera, como Dios es amor y yo estoy bien portado, ese es el camino que construyó. Entonces yo voy al cielo. Tremenda sorpresa se va a llevar. Porque él cree que eso bueno que él es, a Dios le gusta, pero no es, así no dice la Biblia. Pero ve, aquí está el secreto. Dice, la tercera parte del versículo 6, mas Jehová, este Jehová es Dios Padre, el Padre de Jesucristo, mas Jehová cargó en él, él es Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos pecados? El pecado, solo uno. ¿Verdad? Interesante, ¿verdad? Solo uno, Carlos. ¿Pero qué nos enseña? Usted es un gran pecador. Usted tiene muchos pecados. Delante de Dios, el problema que la humanidad tiene es uno. Un pecado. ¿Y ese pecado quién es? La serpiente antigua.
En Génesis 3 entró. Solamente hay un diablo, solamente hay un Satanás. De eso está hablando. Entonces, para poder entender, vamos a hacer un dibujo. Porque haciendo el dibujo, a ver, ya entró internet, qué dicha. Entonces, entramos aquí a Zoom, un momento, hacemos una nueva reunión, pero es que lo que quiero es dibujar, lo que quiero es que quede dibujado no, voy a grabar aquí. Y entonces voy a usar una pizarra blanca. Entonces voy a hacer un dibujo para ponerle entendimiento a la tercera parte del versículo 6. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de 3 actores. El primer actor es una persona que tiene el pecado. O sea, ¿qué es lo que tiene ahí adentro? A Satanás. ¿De qué está hablando? Está hablando de Dios Padre. El pastor Daniel Joe me enseñó que eso era Dios Padre, porque no sabemos cómo es Él. Y Eso es un símbolo abstracto en matemáticas. ¿Cuál es el otro actor? Vamos a cambiar de color. Jesucristo. Entonces, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jehová tiene unos brazos muy poderosos, ¿verdad? Que se manifiestan. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Sale el brazo de Jehová, viene, toma el pecado y lo deposita en el cuerpo de Jesús. De eso está hablando. Por eso es que el perdón no es perdón, es traslado. ¿De dónde lo trasladó? De el hebreo, del ser humano que está escuchando esto, el brazo de él, que es poderosísimo. Satanás no puede contra el brazo de Jehová, fue y lo arrancó y lo puso en Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente que el pecado sale? Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. ¿Qué fue? Que perdí la comunicación. Quite la hoja. ¿Ah? Quite esa hoja. Vamos a ver. No, es que no me responde. No sé por qué razón no me responde. Y no es un tema de internet porque hay internet. Parece ser que ya. Vamos a ver. Está como manual. Vamos a ver si lo puedo borrar. Sí, ya lo borré. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que sale el pecado, ¿qué entra? Algo pasó con mi lapicero. Entra el Espíritu Santo. Perdón, ya me acordé. Draw, esto. No, es que lo hice mal, perdón. Esto, ¿cuál era? Será este. Y Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, Carlos, una vez que sale Satanás, para que ya no vuelva a entrar, somos sellados con el poder del Espíritu Santo. La gente muchas veces me dice a mí, no, diácono, es que yo oro y le pido al Espíritu de Dios que me ayude. Y me ayuda. Yo a veces no digo nada, me quedo ahí pensando, ¿verdad? ¿Cómo le digo? ¿Verdad? Pero no es así.
yo no tengo la capacidad de decirle al Espíritu Santo, ayúdeme entre en mí. Ven, Espíritu Santo, No, dice la gente. no, eso no es así. Sino que es por medio de la palabra de Dios, si Dios quiere. Por eso Él dice, ¿quién ha creído a mi anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, ¿qué es lo que pasa una vez que Jesucristo tiene el pecado? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, Él va a la cruz. Y ahí, ve lo que sucede. Ahí, Carlos, en la cruz, Jesucristo tiene, en su cuerpo, tiene atrapado a Satanás. ¿Usted sabía? Él lo tiene atrapado ahí. Y él va calladito, ahí dice Isaías 53, va calladito a la cruz. Él lo lleva ahí. Él quiere salir, ahora lo van a ver. Él quiere salir, ¿verdad? Y él en la cruz, Jesucristo muere. Pero la gente dice, es que estos romanos, mataron a Jesús. Tremenda sorpresa lo que dice la Biblia. Todo lo contrario. ¿Sabe quién ejecutó a Jesús? Dios Padre. Dios Padre. Dios Padre ejecutó a Jesús. Dios Padre llevó a Jesucristo a la muerte. ¿Verdad que suena rarísimo? Entonces, no es un asunto de que Él cargó el pecado y Él Él murió por mí. Pero cuando ya la Biblia le dice a uno que Dios Padre fue el que llevó a Jesucristo a la cruz y lo sometió hasta la muerte, entonces uno dice, entonces el tema del pecado es un asunto muy serio. Sí, aquí dice en el 10. Entonces, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. pero ahora, mientras ustedes venían, encontré otra cosa. Dice el 4 al final. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo hirió? Versículo 4. Dios lo hirió y lo abatió. Y vea lo que dice. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Dice al centro del 8. Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién es el rebelde? Satanás es el rebelde. ¿Dónde está Satanás? En cada ser humano. Entonces, el pueblo es rebelde. El pueblo tiene a Satanás. Vea y sigue, vea el 10, como Jenny dice. Con todo eso, Jehová, o sea, Dios Padre, quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Fue Dios Padre. Y dice, cuando haya puesto, dice Dios Padre, cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, expiación es perdón, cuando haya puesto su vida en perdón por el pecado, dice Dios Padre, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, ¿cuál es la voluntad de Jehová? Matar a Jesucristo junto con Satanás. De eso está hablando. Y dice, 11, verá, ¿quién verá? Jehová, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y dice, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién queda satisfecho por la muerte de Jesús? Dios Padre. ¿Tú habías visto esto? Nunca. Porque yo le pido al Señor,
¿cómo hago yo para explicarles lo que hay en mi corazón? Es que esto del pecado es un asunto muy serio. Y tremenda sorpresa me llevé leyendo la palabra. Un poquito más. Vamos un momento a Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Proverbios, porque no estoy inventando, es que la Biblia lo dice. Proverbios 17, versículo 15. Dice así, el que justifica al impío, ¿quién justifica al impío? Jesucristo. Y el que condena al justo, ¿quién es el que condena al justo? ¿Quién es el justo? Justo es Jesucristo. ¿Quién lo condena? Dios Padre. Ajá. Ambos son igualmente abominación a Jehová. Cuando Jesucristo está en la cruz, es abominable a Jehová. Por eso Jesucristo siente que su Padre lo abandonó. Dios Padre no lo puede ver, porque lo que Él ve es a Satanás ahí. Entonces, por eso es que el tema del pecado no es un asunto de que me estoy portando mal. No, es un asunto muy serio, pero muy serio. Entonces, por eso es que yo les digo a muchas personas, no sé si Marty, usted lo ha notado, hace un tiempo, hace unos 5 años para acá, de pronto me quedo yo pensando, a mí no me gusta decir que Dios me bendice. Qué raro, lo que yo dije. Lo voy a explicar porque suena muy raro. No, a mí no me gusta usar Dios es amor, mi Dios y Él me bendice. A mí no me gusta decir eso tan general. Yo entendí, o cada vez entiendo más, quién es Jesucristo. Jesucristo es mi Dios, mi Salvador, mi Creador. Él es el que me justifica. Él sacó a Satanás de mi corazón y Él se sometió a la ira de Dios Padre por mí, para que yo viva eternamente en el cielo con Él. Por eso yo adoro a Jesucristo. A mí me gusta, es que a mí me sale del corazón, mi Señor Jesucristo. Me encanta decir eso, me encanta. En Primera de Juan, en el Evangelio de Juan, habla perfectamente que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. O sea, nosotros fuimos creados por Él y para Él. Y Él vino, dejó su reino, vino a la tierra en un cuerpo. ¿Por qué un cuerpo? Porque Satanás es un espíritu. Y la única forma de encerrar a Satanás es en un cuerpo. Por eso Él trajo cuerpo. Voy a entender. Es que él es humano y es Dios. Sí, pero ¿cómo se come eso? O sea, Él es humano. ¿Pero por qué tiene cuerpo? Tiene cuerpo porque Satanás es un espíritu. Entonces Él lo atrapa en su cuerpo. De eso está hablando. ¿Por qué cree usted que los soldados romanos le pegaban tanto a Jesucristo? ¿Nunca se han puesto a pensar? Yo pensaba que era porque ellos eran malos. Pero... ¿Quiénes? Porque eso es lo que Sí, pensaba uno. eso es lo que le enseñaron Sí, a lo que uno. yo pensaba era que los soldados... ¿Y la película? Eso es lo que uno ve. Los soldados le están pegando a Jesucristo porque Satanás, dentro del cuerpo de Jesucristo, Satanás le dice a los demonios que gobiernan cada soldado, péguenle, destrúyanlo para que se abra el cuerpo para poder salir yo de aquí. ¿Me va a entender? Por eso los soldados le pegan y le pegan y le pegan y le pegan. ¿Para qué? Dicen que les prendían la carne.
Porque los soldados le pegaban, ellos no sabían, ellos eran dominados por los demonios, y los demonios dicen, voy a partir el cuerpo de Jesús para que salga mi jefe. ¿Mm? Es que eso es así. ¿Mm? Y vean lo que sucede cuando Jesús se enfrenta al demonio. ¿Mm? Porque él se enfrenta al demonio a cada rato, está por todos lados. Marcos capítulo 7. Vea lo que sucede. Cariño, ya son las 9. Sí. Qué pena, sí. Ya estamos terminando. Marcos capítulo 9. No, es antes. Marcos. Pero es que yo leo dos Biblias. Esta es mi Biblia de personal, y entonces ahí tengo unas notas que no tengo en la otra Biblia. Marcos. Marcos. Tiene que ver con... Sí, aquí está. Marcos capítulo 7. Perdón. Qué pena, ¿no? Es el sordomudo, cariño. El sordomudo. 9. 9. San Juan 9. Sí. Marcos capítulo 9, vamos a leer del 28 en adelante. Dice así: y cuando él se entró en casa, perdón. 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud concurría, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y despedazándole mucho, salió, y él quedó como muerto. Entonces vea esta imagen. Los discípulos no pueden sacar ese espíritu inmundo, no pueden. Entonces se lo llevan a Jesús. Entonces Jesús le dice espiritualmente al espíritu inmundo que salga. Pero donde el espíritu inmundo está saliendo, en el mundo espiritual hay una batalla entre el poder de Dios y el espíritu, que es Satanás, que no quiere dejar el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que el espíritu sacude al sordomudo. Sacude. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una lucha. El espíritu inmundo no quiere salir. ¿Me voy a entender? El espíritu inmundo no quiere salir de los seres humanos. Tiene que venir Jesucristo y sacarlo. Entonces ahí es donde usted ve que las personas brincan y hacen un montón de cosas y pegan gritos. Es porque en el mundo espiritual Jesucristo los está sacando. ¿Y a dónde van ese espíritu inmundo? ¿A dónde cree que van? Van a un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Jesucristo. Él lo saca
y lo atrapa en su cuerpo. Él no quiere salir, no quiere salir. Entonces nosotros físicamente lo único que vemos es que el sordomudo brinca y pega gritos y hace un montón de cosas, pero espiritualmente hay una lucha. No quiere dejar el cuerpo, no quiere dejar el ser humano, pero Él lo saca. Entonces, cuando Jesús está siendo golpeado, Satanás dentro de Jesús le dice a sus plebeyos, a sus soldados, que son los espíritus inmundos que lo siguen a Él, que están dominando a los soldados, péguenle a Jesús, partan el cuerpo, para que se abra su cuerpo para poder salir yo de aquí. Pero no puede, porque Él es más poderoso. No lo pudieron sacar. Entonces lo lleva a la cruz. Satanás no quiere ir a la cruz, pero Él lo lleva. Y Dios Padre desde arriba, toda su ira la descarga en el cuerpo de Jesús. ¿Quién muere? Muere Jesús y muere Satanás. Ese es el perdón del pecado. De eso está hablando la Biblia. Exactamente de eso. Por eso es que no es un tema muy general, muy abstracto. Él perdonó mi pecado, todos mis pecados. No, Él perdonó uno. Pero ese uno que perdonó genera un montón de síntomas. Licor, fumado, drogas, adulterio, fornicación, avaricia, codicia, mentira. ¿Sabe hasta cuántos? Ahí dice en la Biblia. ¿Sabe hasta cuántas manifestaciones puede tener una sola persona allá adentro en el cuerpo? No lo vamos a buscar. Marcos 5, el endemoniado gadareno. Jesús le está hablando espiritualmente al endemoniado gadareno en el versículo 8, y el endemoniado gadareno sale y se pone de acuerdo con Jesús y le dice: no me saques de este territorio. Allá hay 2,000 cerdos. Permítame que entremos en los cuerpos de los cerdos. ¿Cuántos eran? 2,000. Solamente el endemoniado gadareno tenía el espíritu inmundo, o sea, tenía a Satanás y 2,000 demonios. De acuerdo, que es un asunto muy serio. Y él mismo se hacía daño, el gadareno, ¿verdad? Él mismo se hacía daño. Ve qué cosa más terrible. Y Satanás mismo nos hace daño a nosotros, hasta